Luego esto, Stephanie, eso de iglesia, de verdad, yo creo que ninguno de nosotros dimensiona la responsabilidad de estar aquí parado, de poder traer la palabra de Dios a la novia de Cristo. Parece esto algo como bastante común, ¿no? Cada 8 días vamos a la iglesia, cantamos, escuchamos una palabra, pero lo que sucede cada domingo es realmente valioso. Que personas diferentes se unan y sean un solo cuerpo para proclamar las verdades del Evangelio es un privilegio. Entonces, ya Walter me presentó y todo, vamos a empezar como cada 8 días. Cada 8 días nosotros hacemos un taller, ¿sí? Un taller basado en las solas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver solas. Así que en pantallas van a aparecer unas preguntas. Le pido que por favor, con la persona a su derecha o de su izquierda, con la que se sienta mucho más cómodo, puedan responder estas 3 preguntas que tenemos. Va a durar más o menos lo que dura una canción de 3 a 4 minutos. Y les pedimos que por favor puedan enviar esas respuestas al número que también aparece en pantalla. ¿Listo? Vamos a empezar. Ya. Medicine and choice on air told me they not. I just thought, I know I tell as well. All the kinds of it was like, here we have our kinds. But I mean, no, that it's a and I wonder things like that. I think a little bit like with some. I mean, yeah, I really want anyway. I have to see. It's just really the biggest. Never saw like that sand. Eating for the word God, I'm she's and God is up. But I didn't die. Every nothing. Every did it same. So I think that shit like see and I can comment it. The white. Yeah, no, and I'm not expecting it. I'm speak down that there were never did squad rather than the guys. And still things about them. And I know and so it looked like one and I encontré en ti no, that's right. And add back inside. So I know and don't finally hurts like white and Bueno, iglesia, ya vamos a ir volviendo. Espero hayan tenido una conversación bastante enriquecedora con su compañero de al lado. Sé que son preguntas un tanto profundas y creo que
ni 4 minutos fueran suficientes para poder responderlas a profundidad. Pero la idea es que nos hagamos estas preguntas el día de hoy y espero que de alguna manera podamos resolverlas al final de la mañana. Entonces, vamos a empezar. Para quienes hoy es la primera vez que vienen en el mes de octubre, se dieron cuenta que la iglesia está toda decorada y me gustaría que los que han asistido nos puedan recordar cuál es el mes que estamos celebrando en el mes de octubre. ¿El mes de qué? El mes de la Reforma. Muy bien, sí, señores. Entonces resulta que la iglesia nos dio un espacio bastante espectacular y permitió que semilleros y semilleros de adoración organizaran todo un mes basado en este acontecimiento tan importante para nosotros como iglesia protestante. Entonces, nosotros todos estos fines de semana hemos estado hablando de distintos aspectos y distintas situaciones que ocurrieron en la historia para que hoy pudiésemos hablar de una reforma protestante. ¿Y qué es la reforma? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos. La reforma es un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI, producto de la batalla contra la élite de la Iglesia Católica y la corrupción de su sistema, el cual, para beneficio de la institución, llevaron a una distorsión del Evangelio. Y hoy, aprovechando la decoración que tenemos, que está aquí, que está muy linda, por cierto, se formaron 5 bases que llevaron a que la reforma protestante se diera. ¿Y esas cuáles son? Sola Escritura, que fue explicada por Walter hace 2 semanas, donde nos decía que la Escritura era la autoridad de la Iglesia. Está sola fe, que fue la que explicó Esteban, en donde nos decía que la fe estaba sobre las obras en el tema de la salvación. La de hoy que vamos a explicar, sola gracia, y en las siguientes semanas, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué fue lo que llevó a esas personas a emprender esa batalla, a esos reformadores? Resulta que un acontecimiento que marcó el antes y el después de esta reforma, y fue algo específico, y fueron las ventas de indulgencias. Yo sé que lo hemos mencionado en las semanas anteriores, pero me gustaría hacer un poquito más de profundidad en esta historia, para que juntos podamos entender qué fue lo que pasó. Para quienes no sepan, las indulgencias eran unos certificados que tenían como objetivo la deducción o la absolución de la pena temporal pagada por los pecadores en lo que los católicos creen es el purgatorio. Es decir, a través de este papel se buscaba que las personas pasaran menos tiempo allí o incluso que se saltaran ese paso para llegar al cielo. Y resulta que esas indulgencias no se crearon porque sí. Hubo un genio detrás de esas indulgencias, a alguien que se le ocurrió esta idea. Y esa persona fue Alberto de Brandenburgo. Resulta que ese señor tenía como cargo príncipe elector de una de las provincias del Imperio Germánico y aparte de ser un príncipe, también tenía la autoridad de arzobispo. Sin embargo, para él no era suficiente ser solo arzobispo de un solo lugar, sino él quería también ser arzobispo de otro pueblo, por así decirlo. ¿Qué implicaciones tenía eso? Resulta que para la época, pues que tú tuvieras una posición de monarquía y aparte de eso, una posición dentro de la iglesia, te daba muchísimo poder. Y eso era lo que él estaba buscando. Pero resulta que esto no era permitido. Y él sabía que eso no era permitido. La única manera para poder lograr eso era a través de dinero. Él sabía que el papa de la época, que era León X, necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro. Entonces negoció con él una cantidad de dinero para que le entregara al arzobispado. Algo que accedió el papa de la época. Pero él no tenía ese dinero. ¿Y qué tuvo que hacer? Se tuvo que endeudar. Entonces, ¿cómo se endeudó? Nuevamente fue donde el Papa y le ofreció la siguiente idea. Y eran estos papeles que no costaban más allá de un papel y una firma del Papa. Y era la excelente oportunidad para poder pagar esa deuda. Entonces, el que le dijo, mira, 50% lo damos a la Iglesia Católica para que construya la Basílica de San Pedro y el otro 50% me lo das a mí para yo pagar la deuda que tengo con el Banco de Alemania. Algo que el Papa accedió y por lo tanto le dieron la autoridad a este famoso monje llamado Johann Tetzel, el cual
como hemos mencionado también en semanas anteriores, tiene una famosa frase que levantó toda esta batalla. Y resulta que él se creó una canción, y mientras que tenía su elocuencia y convencía al pueblo acerca de la compra de las indulgencias, había una canción que él había escrito y decía: en cuanto suena la moneda, en el fondo del cofre sale el alma del purgatorio. Entonces, aquí es donde aparece en escena quien lleva la cabeza de la reforma. No es el único, siempre hemos hecho la insistencia en esto porque hubieron otras personas. Pero aquí es donde aparece Martín Lutero. Y Martín Lutero, para esa época, debido al conflicto que él tenía con su culpabilidad, se refugió en las Escrituras, leyendo Salmos, luego Gálatas, luego Hebreos y Romanos. Y leyendo esos libros, él descubrió, él encontró, porque no era algo nuevo, él encontró en las Escrituras que Jesús había pagado el precio requerido para la salvación de los pecados y que era necesario el arrepentimiento de los mismos para su perdón. Entonces, para Martín Lutero, las indulgencias representaban una explotación de las masas a nombre de la religión, un abuso del clero, de la iglesia. Es por esto que un año después de que se instituyeron las indulgencias, el 31 de octubre de 1517, y por eso estamos celebrando esto en octubre, Martín Lutero publica 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Él tenía la idea, como era un ambiente bastante académico en el que él estaba, él tenía la idea de sembrar un diálogo por lo esencial y llamar a la iglesia a la unidad. Él no tenía la idea de separarse, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Sin embargo, se llevaron a múltiples disputas y a múltiples debates que, originados por el tema, llevaron a Martín Lutero a refugiarse, trayendo consigo el origen de la iglesia protestante a la cual nosotros pertenecemos. ¿Por qué traigo esta historia? Y porque vuelvo a repetir un poco, ya que Esteban igual se lo había mencionado antes. Me parece que las indulgencias es la fiel representación de cómo el ser humano busca ser justificado por sí mismo, por sus obras. Y resulta que la sola que vamos a hablar hoy es sola gracia. Y los escritos refieren que sola gracia la podríamos definir como la gracia sobre los méritos del hombre, como en la salvación está la gracia sobre los méritos del hombre. Y las indulgencias es ese ejemplo de cómo nosotros podríamos decir, ¿cómo van a pagar el certificado? O sea, ¿cómo se les ocurre? ¿De dónde? Pero nosotros no somos muy diferentes a ellos realmente. Usamos, no sé, muchas actividades como nuestros propios méritos, el venir a la iglesia, el orar, el leer la Biblia, creyendo que eso es lo que realmente nos salva. Así que me gustaría que, teniendo eso en mente, entremos en materia, el texto que vamos a estudiar el día de hoy, y es Efesios 2, del 1 al 10, voy a leerlo en Nueva Versión Internacional, y dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el famoso versículo: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Yo creo que con solo leer el texto ya podríamos sacar un resumen de qué se trata esta sola. Pero me gustaría que entráramos un poquito más en profundidad y pudiéramos definir qué es la gracia. Yo sé que cuando nos preguntan esto en algún momento o si no lo hemos cuestionado, la respuesta más rápida que vamos a dar siempre es que la gracia es ese regalo inmerecido. Y para mí esa definición ya dice mucho. Porque según Efesios 2, la salvación es por gracia. Y si la salvación es por gracia, entonces podríamos decir que la salvación es el regalo de Dios para el hombre, es ese regalo que el hombre no merece. Por lo tanto, con solo esto podríamos decir y sustentar sola gracia por encima de los méritos. Y eso es lo que quiero que hoy podamos estudiar y descubrir. ¿Por qué no hay mérito en la salvación? Poniendo de pronto un poquito en contexto y por qué se escribió la carta a los Efesios, nos podemos dar un poquito de cuenta por qué Pablo decía estas palabras. Resulta que esta carta fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo, en una época en que el apóstol Pablo se encontraba encarcelado en Roma. Le escribió a una iglesia de gentiles ubicada en la ciudad de Éfeso, y la ciudad de Éfeso no era cualquier ciudad. La ciudad de Éfeso era el centro mundial de adoración de los ídolos del Imperio Romano. Hoy podríamos decir, no sé, como unas Vegas, tal vez. Algo así más o menos era. En ese contexto se encontraban los nuevos nacidos, los nuevos cristianos. Así que Pablo vio la necesidad de hablar a los nuevos convertidos que salían de este entorno, ya que necesitaban una nueva forma de verse a sí mismos, de relacionarse con Dios. Y en esta carta los llama a la unidad en Cristo, a ser un solo cuerpo y a tener a Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer los primeros 3 versículos que son fundamentales. Dice Efesios 2, del 1 al 3, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y me encanta cómo Pablo inicia este capítulo, porque antes de hablar de la obra de gracia, le recuerda al hombre cuál era su estado antes de encontrarse con esa gracia. El apóstol Pablo le recuerda al lector su estado. Y aquí es donde voy a introducir mi primer punto, y es que la gracia nos posiciona. Leer esta instrucción de la posición del hombre antes de Cristo me recuerda a lo que Esteban nos habló un poco hace 8 días, que está en Romanos 3, del 23 al 24, donde Pablo hace la misma secuencia. Primero posiciona al hombre y después habla de gracia. El versículo 23 del 3er capítulo de Romanos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El ser justificados solo por gracia nos da una sola posición. El acercarnos a esta verdad nos recuerda que solo hay una condición en la que el ser humano puede ser encontrado por Dios antes de ser salvo, y es la muerte. Esa muerte que heredamos de Adán como parte del pecado original, como consecuencia de su desobediencia. Así que voy a hacer una pregunta repetidamente durante esta prédica, y entendiendo solo esto, ¿qué mérito tiene el hombre en su salvación si éste se encuentra privado de la gloria de Dios? Y no sé, estos 3 versículos tienen demasiada riqueza y quisiera que juntos pudiéramos descubrirla. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente y el 2 de Efesios 2.
Y dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaba conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y me gusta, hay algo que quisiera que nos detuviéramos y son dos frases: muertos en sus transgresiones y pecados, y nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas. ¿A qué clase de muerte se refiere Pablo cuando habla que estábamos muertos en delitos y pecados? Porque si habláramos literalmente de muerte, pues diríamos, no, pues yo no estaba muerto, ¿no? Yo estaba vivo cuando dije que sí a Cristo. Pero en su original, Pablo se refiere a esa muerte espiritual, la cual, como había mencionado, heredamos de Adán. Y hay mucha riqueza en esta palabra, porque cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de un estado de inactividad. ¿Inactividad para qué? Es un estado de inactividad o una incapacidad para hacer lo bueno. Inactivo en cuanto a hacer y realizar la voluntad de Dios. En ese orden de ideas, y solo con esa palabra, podríamos decir que antes de Cristo no hay nada en nosotros que pudiera relacionarse con Dios. Absolutamente nada. Aparte de eso, el texto no solo dice que éramos inactivos para hacer lo bueno o la voluntad de Dios, sino que además ser muertos en sus transgresiones y pecados. Dos palabras que comúnmente se mencionan, pero no sabemos qué significan. Y en las clases de los jueves hemos aprendido que transgresión se refiere como tal a una traición en la relación del hombre con el Señor. Y pecado se refiere a errar al blanco, siendo el blanco la ley de Dios, la cual Cristo resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En esa orden de ideas, ¿quién de nosotros podría alzar la mano y decir, yo tengo un mérito para ganarme la salvación? Creo que ninguno de nosotros, ¿cierto? Entonces, podemos concluir con solo esta frase. Imagínense la riqueza que hay, es que es demasiado profundo. Con solo esta frase podríamos decir que todos los seres humanos nos encontramos en un mismo punto de partida antes de encontrarnos con Cristo. Luego sigue Pablo con esta descripción y creo que lo pone peor, porque dice, se conducían según el que gobiernan las tinieblas. Como si ser descritos muertos en transgresiones y pecados fuera suficiente, Pablo le adiciona esta frase diciendo que nuestro corazón disfrutaba del mundo antes de conocerlo, vivía por el mundo, y no solo eso, sino que obedecía al mayor enemigo de Dios, el diablo. Eso éramos nosotros antes de encontrarnos con Cristo. Y el versículo 3 de Efesios 2 dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Es bastante claro que Pablo quiere hacer un énfasis en que éramos justificados solo por gracia. Pero usted podría decirme, Ana María, usted me acabó de contar que esa carta era específicamente para los efesios. Y si ese era el centro mundial de adoración de ídolos, pues con justa razón tenían esa definición. Pero Pablo, que no pertenecía a ese pueblo, en el versículo 3 se introduce como parte de ese grupo. Dice, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Todos nosotros vivíamos como ellos. No hay ninguno que haga lo bueno. Es más, nos da una descripción clara de la vida antes de Cristo y da dos características importantes, y es impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. En conclusión, tenemos bien ganado el título de que todos nosotros éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y esta palabra naturaleza tiene riqueza en sí misma y eso va a responder un poco a la primera pregunta. Y es que cuando hablamos de palabra naturaleza, hablamos de esa característica que hace parte del ADN, del interior de la persona, esa característica con la que se nace. Y podríamos decir,
en ese orden de ideas, que ser por naturaleza objetos de la ira de Dios es la facultad intrínseca con la que nacemos para pecar. Ninguno de nosotros puede ser exento de eso. Teniendo esto en mente, ¿podemos ahora sí entender por qué la salvación no es merecida? A mí algo que me parece bastante increíble es que como aquellas personas, todos nosotros, que somos objetos de la ira de Dios, podemos ser salvos. Ser salvos no es cualquier cosa. Ser salvos es realmente un milagro. Dios hizo posible lo imposible en nosotros. ¿Cómo es que un ser muerto pasa la vida? Ese es como el mayor enigma. Pero el versículo 4 al 9 dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y aquí Pablo introduce dos palabras importantes: misericordia y gracia. Y si pusiéramos a cada uno a responder qué es misericordia y gracia, yo personalmente lo hacía de esta manera y las usaba como sinónimos. El Señor ha tenido gracia conmigo, el Señor ha tenido misericordia. Pero estas palabras por aparte, cada una de ellas dan riqueza al plan inmenso de salvación. Ya hablamos rápidamente al inicio que la gracia se escribía como recibir algo que no merecemos. Y eso ya lo tenemos más que claro, ya, ¿cierto? Pero la misericordia podemos definirla como no recibir el castigo que realmente merecemos. Mientras que la gracia es recibir algo que no merecemos, la misericordia es no recibir el castigo que realmente merecemos. Si los ponemos en términos de salvación para que sea mucho más práctico y podamos entender, sucede de la siguiente manera. Dios vio nuestro estado de muerte, listos para ser condenados porque la paga del pecado es muerte. Eso era lo que merecíamos. Sin embargo, a la hora de ejecutar la sentencia, Él dice: somos justos. Ahí está el Dios dándonos misericordias, no recibiendo el castigo merecido. Y no solo dice ustedes son justos y de aquí en adelante miren a ver cómo caminan, sino que aparte de eso les dice ustedes son justos y porque son justos les doy vida eterna. Y esa es la gracia. Ahora, a mí me surgió otra pregunta. Yo leo y soy como 1000 preguntas a la vez. Pero digo, ¿acaso no sería injusto que nuestro pecado no sea condenado? Si decimos que Dios es misericordia, gracia, amor, justicia, ira, ¿cómo pueden unirse esas tres sin contradecirse? Porque parecieran que fueran una opuesta a la otra. Y aquí es donde introduzco mi segundo punto. Así como la gracia nos posiciona, la gracia cuesta. A nosotros no, porque era un regalo. Pero la gracia cuesta para el que dio el regalo. ¿Y quién fue el que pagó? Cristo. El versículo 5 nos dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y deja muy claro: por gracia ustedes han sido salvados. Y voy a decir algo bastante denso, y es que es allí en la muerte y en la resurrección de Cristo en donde todos los atributos de Dios son uno en escena. Es en Cristo, en sus méritos, en su sacrificio y en su obediencia, donde la gracia, la misericordia, el amor, la ira y la justicia de Dios toman sentido. No hay ningún otro lugar.
No hay mejor modelo de gracia que Cristo entregando su vida por aquellos que eran objetos de la ira de Dios, sus enemigos, aquella humanidad que había traicionado su relación y que había incumplido su ley. Teniendo esto en mente, quisiera que se preguntara hasta este momento cómo ha caminado su vida con el Señor. Nosotros, yo sé que en el papel decimos sí, es por gracia que soy salvo, pero quiero que de verdad por un momento reflexionemos si hemos estado detrás de nuestros méritos para poder aún así sentirnos libres de culpa. Porque increíblemente tenemos la desfachatez de tratar de enmendar el error cuando Cristo ya ha pagado todo. Y eso no es algo solo de nosotros, es algo que la humanidad ha hecho todo el tiempo. Solo miremos a Adán y Eva y lo primero que trataron de hacer fue buscar una solución a su pecado y fue taparse con hojas. Y así nos vemos nosotros cuando tratamos de justificar nuestra salvación con nuestros méritos. Si queremos entender la esencia de la gracia de Dios, es necesario reconocer cómo el poder, el impulso y la obra de Dios hace lo que cadáveres espirituales no pueden hacer. El versículo 8 es demasiado enfático en decir que esto no procede de nosotros, que es un don de Dios, un regalo en el cual el hombre no tiene ninguna participación. ¿Por qué? Porque la salvación es un don de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros tenga algo que atribuirse, sino por los méritos de Cristo, la única persona que podía salvarse a sí mismo por la rectitud de sus obras y una vida sin pecado. Y esta persona decidió morir por pecadores. Así que, siguiendo con esa reflexión, quisiera preguntarles a ustedes directamente, y quiero que sean muy reflexivos a medida que yo vaya haciendo las preguntas. Para quienes ya tienen la seguridad de que son salvos, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Pueden recordar en qué estado fueron encontrados cuando sus ojos fueron abiertos al Evangelio? ¿Pueden recordar la muerte en la que se encontraban? Muerte literal en sus transgresiones y pecados, obedeciendo al que gobierna las tinieblas, siguiendo sus propios deseos pecaminosos y su propia voluntad. ¿Recuerda cómo estabas cuando fuiste salvo por Dios? ¿Tuviste parte para decir que te ganaste la salvación? Si usted no logra identificarse con estas preguntas, pero usted dice, no, pero yo soy salvo, yo creo que soy salvo, no me veo tan así. Quiero hacerle también a ustedes una pregunta. Y quiero que se pregunten, ¿realmente han sido quebrantados? ¿O en realidad la salvación de ustedes simplemente está basada en los méritos de una carne poco escandalosa, poco pecadora y con buena moral? ¿Eso es la base en la que sustentan su salvación? Y quiero que sean muy sinceros consigo mismos. Es una pregunta que es bueno hacernosla de vez en cuando para recordarnos cuál es nuestra posición. Y por último, quisiera hacerle unas preguntas a las personas que no han entregado su vida al Señor ni tienen como primera vez han escuchado este mensaje. Y les quiero preguntar lo siguiente, ¿puedes reconocer que te encuentras en una posición de esperanza y de vacío? Tu vida hasta el día de hoy ha sido impulsada por tus propios deseos, voluntad, y como resultado, en este momento puedes reconocer que eres objeto de la ira de Dios. Ustedes mismos sabrán y espero que el Espíritu Santo pueda revelar a ustedes dependiendo del grupo en el que se encuentren. Pero hay una intención por la que yo hago estas preguntas y no son porque sí. Me gustaría que leyéramos el versículo 10 y dice, ¿cómo concluye Pablo toda esta porción de la Biblia?
Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí va mi tercer y último punto. La gracia transforma. La gracia transforma. Yo sé que cuando hablamos de gracia siempre está el miedo de estar en los dos bandos, ¿no? El bando de que entonces ahora si se les dice a esta gente que son salvos por gracia y que no tienen que hacer nada, entonces van a pecar y van a seguir haciendo porque no hay nada en ellos que los pueda salvar. Pero también hay otro extremo y es que tú dices, no, no es para tanto. Yo tengo que sostener mi salvación, yo tengo que, sí, Él me la dio, pero yo tengo que seguirle sosteniendo. Y quiero decirles algo, si usted se encuentra en uno o en otro de los grupos, usted no está entendiendo cuánto costó la gracia del Señor, porque está buscando ser justificado por sus propias obras. Cuando una persona ha sido alcanzada por el regalo de la salvación, es imposible que esta salvación no sea evidenciada. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. No es concebible no ver un contraste con su vida pasada. No podemos proclamar que hemos sido salvos por gracia, sin que nuestra vida haya sido partida en dos, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Éramos ciegos que ahora pueden ver. Al ser salvos por gracia no existen términos medios. Somos nacidos de nuevo, como dice el versículo 10, para buenas obras. Las mismas buenas obras a las que hemos sido llamados a poner en práctica y las cuales Dios dispuso de antemano. ¿Por qué nos rehusamos a cumplir esas buenas obras si ya Cristo nos dio todo? A lo largo de la prédica hemos hablado cómo Dios posiciona al hombre, cuánto le costó y cómo lo transforma. Y en ese orden de ideas, pregúntense hoy, ¿cómo luce su vida en este momento? Siendo usted una persona rescatada de muerte a vida, ¿cómo luce en este momento? Y yo aquí quiero parar un momento y hacer una anotación. Y es, ¿cómo es posible que personas que han pasado de muerte a vida se reúnan cada 8 días y salgamos de este lugar exactamente iguales? Se supone que cuando nos reunimos aquí es para proclamar las verdades del Evangelio. Y tenemos un tiempo especial para adorar juntos como iglesia y pareciera que las canciones dijeran frases porque sí. Simplemente nos acostumbramos a lo que dice esa canción, cuando realmente las canciones, la palabra de Dios, dicen verdades y verdades trascendentales. Como nuestro corazón se vuelve tan duro respecto a lo que el Señor ha hecho. Realmente somos la evidencia confiable de un Dios que resucita muertos. Realmente somos conscientes o simplemente fuimos conscientes una sola vez y ya eso pasó. Personalmente tengo que decir que yo en muchas ocasiones no lo he sido. Y quisiera usar esta oportunidad para confesarme en ese aspecto. Para quienes me conocen saben que yo soy una persona que tiene el deseo absoluto por tener el control. Quisiera que todo salga al pie de la letra de lo que yo tengo planeado. Y créanme que sostener una vida visualmente correcta hacia los demás, llevar el peso de ser un ejemplo en casa, en la iglesia, en mi trabajo, han llevado a que yo me refugie en mis propios méritos y créanme que eso cansa. Hay un punto en donde el cuerpo no aguanta. Al final, todas esas expresiones de mi maldad no son más sino la expresión de una mujer que es insegura, de una mujer que es llena de miedos, de una mujer que es llena de vacíos,
pero que busca llenar todo eso con una vida aparentemente buena. Esta es la descripción de una Ana antes de Cristo. Sin embargo, muchas veces vivo como si ese fuera mi presente. Y créanme que estar delante de ustedes hoy, predicando y estar cada fin de semana en la alabanza no es una tarea fácil para mí. Cada fin de semana, dentro mío, se libra una batalla entre mi carne y mi espíritu. Mi carne, en donde escucho voces que me dicen que no soy suficiente, que no tengo la suficiente elocuencia para estar parada aquí al frente delante de ustedes. Incluso mis amigos saben que yo siempre he dicho que yo soy la Moisés de la alabanza, porque Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no sé hablar, y así me considero yo. Pero sin embargo, siempre, o sea, no les voy a decir, no hay un día en que yo me pare aquí y diga, ya la tengo dominada, no, siempre está esa batalla en mi mente. Sin embargo, como dice Gálatas 5, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y eso es algo glorioso. A veces olvido que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos hoy vive en mí, como dice Romanos 8:11. Y en ocasiones mi carne me gana y me bajo completamente desanimada. Mis compañeros de alabanza saben. Pero hay momentos, y yo quisiera que fueran siempre, y estoy en ese caminar, en que el Espíritu de Dios me recuerda que he sido resucitada de los muertos. En que no soy yo la que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y eso pasa, iglesia, cuando un corazón entiende quién fue el que pagó el alto precio. No hay nada que yo pueda hacer para que la alabanza salga bien, no hay nada que yo pueda hacer para que esta prédica salga bien, sino que es la palabra de Dios en sus corazones. Y yo les pido, iglesia, que puedan reflexionar en estas palabras, porque si hemos sido resucitados de muerte a vida, un milagro increíble ha sucedido, pero a veces lo tomamos por poco y queremos caminar en nuestras fuerzas. Así que les pido que se pongan en pie y podamos reflexionar juntos, hacer un paralelo con su vida. ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Por tus propios méritos? ¿O simplemente te dejaste abandonar y no me importa, ya que ya estoy pecando, pues sigamos pecando, igual soy salvo por gracia? O tal vez es la primera vez que sientes que como estas palabras son vida en tu corazón y el Señor hoy ha levantado arrepentimiento en tu vida. El Señor hoy está poniendo en medio de nosotros conciencia. Y sobre todo hoy el Señor está poniendo en nuestro corazón la fe para creer lo que Él ha hecho por nosotros. Iglesia, ahí donde están, puedan orar al Señor y pedirle, ayúdame a reconocer que son tus méritos y no los míos. Ayúdame a reconocer que solo eres tú y el día a día me da las fuerzas para continuar. Ayúdame a rendirme delante de ti y entender que no soy yo, sino que eres tú. Y claro que voy a seguir pecando, porque mientras que esté en este cuerpo, esa batalla va a seguir sucediendo. Pero permítame que haya arrepentimiento en mi corazón, porque cuando nos arrepentimos reconocemos que solo Cristo puede pagar el alto precio por nuestro pecado. Iglesia, digámonos a reconocer
que solo el Señor fue quien nos salvó, que solo el Señor fue quien nos rescató.